Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios te bendiga. Mi nombre es Rafael Arana y te doy la bienvenida a este canal de devocionales en espíritu y en verdad. La Biblia dice en Juan capítulo 4, verso 23 al 24: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Te doy los buenos días en esta mañana de este viernes, deseando que la presencia, el amor y el gozo de Dios estén contigo. Hoy quiero hablarte de un tema que lleva por título Discerniendo la verdadera voz de Dios. El título del tema de hoy es Discerniendo la verdadera voz de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 27 al 29: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En un mundo lleno de ruido, de opiniones, filosofías y voces que buscan nuestra atención, la pregunta es: ¿cómo saber cuál es realmente la voz de Dios? La Biblia nos enseña que Dios sigue hablando a sus hijos, pero es necesario un oído espiritual afinado y un corazón sensible para discernir su voz de entre tantas voces que confunden. Samuel, siendo un niño, escuchó el llamado de Dios, pero al principio no supo reconocerlo. Esto nos muestra que oír a Dios no es automático, sino que requiere disposición, aprendizaje y obediencia. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, de su espíritu, en oración, en sueños y también mediante circunstancias. Sin embargo, discernir su voz implica reconocer su carácter, porque Dios nunca se contradice, ni hablará en contra de lo que ya ha revelado en la Biblia. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 9, dice: Y dijo Elías a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. La voz de Dios siempre está en armonía con su palabra. El salmista declaró: La suma de tu palabra es verdad. Cualquier voz que contradiga la palabra de Dios no viene de Él. Muchos han sido engañados por confundir emociones, deseos o incluso voces del enemigo como si fuera la voz de Dios. Por eso, la Escritura es el filtro, ese filtro seguro para identificar la voz divina de Dios. Dios no se contradice ni cambia de parecer. Lo que dice hoy está en línea con lo que dijo ayer y siempre confirma su naturaleza santa, justa y verdadera. Si quieres discernir su voz, aférrate a la palabra, porque allí tendrás una brújula infalible. Salmo 119, verso 160 dice: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La voz de Dios produce paz en medio de la tormenta. Juan capítulo 14, verso 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Dios habla, aunque nos confronte o corrija, siempre deja en el corazón una paz profunda y una certeza de que Él tiene el control. Su voz nunca confunde ni desespera. El enemigo, en cambio, grita, presiona y genera angustia. Una de las formas de discernir si algo viene de Dios es analizar el fruto que deja en el corazón.
Esa voz trae descanso o ansiedad. Esa voz trae confianza o miedo. Porque la verdadera voz de Dios fortalece la fe, aclara el camino y nos guía hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. La voz de Dios te llama a obediencia y a santidad. Isaías capítulo 30, verso 21 dice: tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. La voz de siempre nos dirige a estar más cerca de Él y apartarnos del pecado. Su voz nunca nos llevará al desorden, nunca nos llevará a la rebeldía o a lo contrario de su voluntad. Cuando Dios habla, nos mueve a actuar en obediencia. Su voz transforma, su voz corrige, su voz consuela y su voz edifica. El discernimiento viene cuando comprendemos que la voz de Dios no siempre dice lo que queremos oír, pero sí lo que necesitamos escuchar para crecer en santidad y cumplir su propósito. Amado hermano, amada hermana, discernir la verdadera voz de Dios es muy importante para que no caigas en confusión. Su voz se reconoce porque está en armonía con la palabra, va de mano con la palabra. Su voz produce paz en medio de cualquier circunstancia y nos impulsa hacia la obediencia y a la santidad. Así como las ovejas reconocen a su pastor, el Espíritu Santo te entrena para identificar la voz del Maestro. Si aprendes a escucharle, caminarás seguro en el propósito eterno que Él preparó para ti. Padre, esta mañana oramos, Señor, para declarar tu poder, para declarar tus grandezas, Señor. Declaramos esta mañana que pacientemente esperamos en ti, Señor. Señor, tú eres quien nos corona de favores. Tú eres, Señor, quien pone nuestros pies sobre la peña. Tú eres quien endereza nuestros pies, Señor. Padre, tú eres, Señor, quien no permite que nuestro pie caiga al resbaladero. Tú eres quien nos guarda, Señor. Tú no eres, Señor, de los que duermen. Tú velas por nosotros, Señor, de día y de noche. Tú guardas nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este descanso, por este reposo. Gracias por esta paz. Señor, esta mañana te pido, Señor, que abras los oídos espirituales de cada uno de los que escuchan este audio. Oro en el nombre de Jesús para que tus oídos sean destapados, para que no solamente escuchen los ruidos de este mundo, los miedos que produce este mundo, las voces de temor de este mundo. Oro en el nombre de Jesús para que sean abiertos tus oídos espirituales y puedas comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo, hablándote y ayudándote a discernir cuando Dios habla, y también ayudándote a discernir cuando el enemigo habla. Señor, abre los oídos espirituales para que podamos reconocer tu voz en medio de este mundo hostil, en medio de este mundo que produce miedo, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz para que podamos tener paz. No permitas que nos dejemos engañar por voces extrañas, ni siquiera por nuestros propios deseos, Señor. Dame un corazón obediente que ame tu palabra, un espíritu sensible a tu guía y la paz que confirma tu dirección. Señor, que cada día yo pueda decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Hoy esa frase debe marcar tu corazón. Esa frase debe marcar tu corazón. Esa frase la repetirás de día y de noche. Habla, Señor, porque tu siervo te oye. Que seamos esos siervos, esos hombres, esas mujeres que sepan escuchar la voz de Dios. Y no solamente que la sepan escuchar, sino que la sepamos obedecer. Quiero regalarte este verso. Juan capítulo 8, verso 47.
Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Recibe esta palabra. Si tú perteneces a Dios, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes la oportunidad y el privilegio de escuchar las palabras del Padre. Tienes el privilegio de escuchar la voz de tu pastor, que es Jesús. Tienes el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que nos convertimos en personas que saben discernir la voz de Dios, que la escuchan y que la obedecen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.